¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Domingo 5 de septiembre arrancamos la recta final del curso. 4 temas de portada para estos 7 días. Recordaremos la figura del que fuera uno de los padres de la patronal de Castilla y León y fundador de la Federación de Empresarios Leoneses. Ángel Panero fallecía a los 77 años después de una larga enfermedad. A las puertas de la vendimia entraremos además en 2 de las bodegas subterráneas de la comunidad, auténticos tesoros bajo tierra, y les acercaremos al rodaje de Viene una chica, una película de Chema Sarmiento que se rueda en León con 30 jóvenes con síndrome de Down. Abrimos este espacio en Colombia. Está a punto de cumplirse un mes desde la toma de posesión de Juan Manuel Santos como presidente del país. Santos ha prometido continuar en la misma línea dura que su antecesor Álvaro Uribe en la lucha contra las FARC y otros grupos de la guerrilla colombiana. Entre la acción de los insurgentes y la reacción del Estado se encuentran las víctimas de la violencia, gente anónima que vive entre el miedo, la falta de recursos y la desesperación. Imágenes como estas muestran al mundo lo que se ha denominado conflicto armado, una situación bélica que lleva instalada en Colombia desde la década de los 60. Grupos considerados terroristas por la Unión Europea como las FARC o el Ejército de Liberación Nacional continúan poniendo en jaque al Estado colombiano a pesar del debilitamiento militar que han sufrido en los últimos años. Personajes como Clara Rojas o Ingrid Betancourt, que en su día fueron secuestradas por miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, han puesto nombre a una situación que afecta a miles de personas en el país. Políticos, militares, pero también campesinos, hombres y mujeres anónimos que padecen las consecuencias de la violencia. Algunos miembros de la población son víctimas directas del conflicto. Después, cuando se mueven del sitio donde han sido víctimas directas del conflicto, suelen ser víctimas de la sociedad por una estigmación y porque se les relaciona con el conflicto. Y además, las instituciones públicas no son capaces de darle la respuesta que necesitan como víctimas que han sido. Caquetá es uno de los 32 departamentos en los que está dividida Colombia. Ubicada al suroeste del país, cuenta con importantes recursos naturales y es conocida por ser la puerta de entrada al Amazonas colombiano. Pero Caquetá es también el territorio donde se asientan grupos de narcotraficantes y el epicentro del conflicto armado colombiano liderado por las FARC. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias llevan décadas desplegando su influencia en la zona. En consecuencia, sus algo más de 400.000 habitantes están sometidos de alguna u otra forma a la violencia. Asesinatos, secuestros, torturas y reclutamientos forzados son el día a día al que deben enfrentarse los habitantes de esta región. Las heridas no son solo físicas. Todo ello genera graves efectos psicológicos en la población. Los niños son, también en este caso, las víctimas más vulnerables. Médicos Sin Fronteras ha trabajado durante los últimos 4 años prestando atención psicológica en esta región colombiana. De los 5.000 pacientes atendidos, la mitad había estado expuesta directamente al conflicto armado. Cuando nosotros hablamos de una víctima directa del conflicto, estamos hablando de estas personas que han tenido un miembro de su familia asesinado, han sido amenazados, se han visto obligados a desplazarse o no tienen libertad de movimientos, están confinados en un sitio y no pueden moverse, tienen una enfermedad y no pueden ir al hospital porque necesitan permiso de los actores armados. Hay muchas maneras de ser víctima del conflicto, pero nosotros estas son las que más tratamos, los eventos agudos que ha podido tener una población. Además de las secuelas físicas, la depresión y los trastornos mentales son las consecuencias de toda esa violencia. Paradójicamente, Caquetá cuenta con un único servicio estatal de psiquiatría. Se presta en el Hospital María Inmaculada, ubicado en Florencia, la capital de la región.
Solo dispone de un psiquiatra y 20 camas para el ingreso de los enfermos agudos, que solo podrán permanecer en esta unidad un máximo de un mes. Faltos de recursos sanitarios, los habitantes de Caquetá sufren el abandono de las instituciones. En teoría, por ser víctima de un conflicto, tienes un montón de derechos y de acceso, pero en la realidad esto no se está dando y además el sistema no intenta buscar este tipo de servicios especializados que necesitaría tener una víctima del conflicto, ¿no? Que en realidad pues son poblaciones que se ven confrontadas a eventos que en teoría no estamos preparados para ello, ¿no? Entonces necesitan atención especial. Víctimas de la violencia primero y de la dejadez institucional después, muchos deciden huir del lugar en el que viven. Caquetá se encuentra entre las regiones donde más población se desplazó durante el año 2009, con más de 7.600 personas afectadas. Tanto las guerrillas de las FARC y el ELN como las organizaciones paramilitares de extrema derecha, como la denominada Autodefensas Unidas de Colombia, desmovilizada entre 2003 y 2006, se han disputado la soberanía de muchas zonas rurales colombianas, amedrentando a su población en ese fuego cruzado que mantenían. Las presiones de estos grupos obligaban a muchos agricultores y ganaderos a abandonar sus tierras. El destino que les espera no es mejor en la inmensa mayoría de los casos. Allá donde van, padecen la incomprensión del resto, que ve con desconfianza a sus nuevos vecinos. El futuro de estos desarraigados es tremendamente incierto. Muchas veces, si vienes de una zona se te considera guerrillero, si vienes de otra se te considera paramilitar, o se te considera pro gobierno, o se te considera, y de una manera o de otra la sociedad te rechaza, o por miedo a que si eres de ese lado pueda producir problemas, o por miedo a que a ellos se les identifique con el mismo lado que tú por estar cerca de ti. Entonces hay una cierta tendencia a que estas poblaciones sigan sufriendo el conflicto aunque se separen del conflicto. El nuevo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha prometido restituir a estos campesinos y devolverles las tierras usurpadas por narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros y latifundistas en el marco del conflicto armado. Es la terrible realidad que vive gran parte de la población en Caquetá. Sometidos a la amenaza permanente de los grupos ilegales, sufren su estigma. Si a eso le unimos la falta de apoyo institucional, nos encontramos agentes que sufren por partida triple. El diagnóstico puede extrapolarse a otras regiones del sur y oeste del país, una situación que, según los expertos, es muy parecida a la que se padece en un contexto de guerra. Imposible que sigamos así durante tantos años. Esperar a ver, y lo único correcto es esperar a ver hasta cuándo se soluciona esta situación. Hace 8 días el mundo empresarial de Castilla y León se unía para arropar a la familia de Ángel Panero. A los 77 años fallecía un constructor cuya forma de pensar y su idea de lo que debe ser la negociación colectiva sentó las bases de las organizaciones empresariales que hoy conocemos. La unión hace la fuerza. Unas palabras que marcaron la vida y la forma de pensar de un referente humano y profesional, desaparecido después de una intrépida lucha de años contra la enfermedad. Ángel Panero, el empresario, el guerrero, la persona se ha ido, pero tras de sí permanece un legado construido para durar muchos, pero que muchos años. Que lo que se va a tratar de hacer desde la Cámara es colaborar con las instituciones de organizaciones empresariales para tratar de hacer lo mejor posible para los empresarios. Este número 10 de la calle Condesa Sagasta fue una de las últimas grandes obras de la empresa Construcciones Panero Buceta en León. Eran finales de los años 80 y Ángel Panero había participado como aparejador. Es uno de los edificios emblemáticos levantados en la ciudad del Bernesga y solo una parte del legado de un hombre de empresa. Ángel Panero ha sido el emblema, la referencia, el faro, por hablar en términos marinos o marítimos, de la clase empresarial, puesto que ha sabido adelantarse a su tiempo, ha sido un líder carismático. Era un hombre
tremendamente entrañable, muy entregado a sus amigos, generoso, amigo de sus amigos, pero con un enorme respeto hacia el adversario. Era un hombre muy abierto, era un hombre moderno y era un hombre siempre abierto al debate fructífero y racional. Y yo creo que sobre todo y fundamentalmente era muy amigo de sus amigos. El viernes 27 de agosto se apagaba la vida de Panero Flórez, un rostro que forma parte de la historia del movimiento asociativo empresarial de Castilla y León. Se fue uno de los padres de Cecale y el fundador de la Federación de los Empresarios Leoneses. Desde Radio Miramar de Barcelona. Eran tiempos difíciles. España comenzaba una nueva etapa y con la legalización de los sindicatos, Panero defiende ante sus colegas empresarios la necesidad de actuar en alianza. Realmente Ángel era un hombre, yo creo que fundador porque le tocó vivir esa etapa. Afortunadamente tenemos mucha gente buena en Castilla y León, pero el ejemplo de Ángel trataremos de seguirlo siempre, todos los que estemos en el mundo de la representación de las cámaras, del mundo de representación de las organizaciones empresariales. Él contribuyó a fortalecer una organización empresarial que cuando él presidía, y lo ponía de ejemplo también en sus propias empresas, pues el talante negociador que tenía, yo creo que contribuyó a que las relaciones laborales en su ámbito de actuación más próximo, pues yo creo que fueran buenas, fueran inmejorables en muchos aspectos. La voluntad de diálogo y de construir le llevan a convertirse en un referente empresarial, a pesar de los duros golpes que asestan las crisis económicas de los años 70 y 80. Son momentos duros y atrás quedan las alegrías que le da su otra gran pasión: el fútbol y, cómo no, la cultural leonesa, de la que fue presidente durante el periodo donde la ciudad recobra la ilusión tras años de fracasos. Era un equipo pues, que provocaba el estallido de la afición que en todas las capitales con un equipo muy arraigado hay, ¿no? Él estuvo en aquel periodo, no sé exactamente los años, si era vicepresidente, fue presidente después, pero él llevaba la cultural en el corazón y yo creo que, bueno, muchas de sus anécdotas, que era un contador, un narrador de anécdotas y de curiosidades encantador, muchas de ellas se referían a aquel periodo. Yo cuando le conozco ya no era presidente de la cultural, pero fue al poco tiempo, yo le conocí en el año 81, pero evidentemente en nuestras conversaciones estaba muy presente el mundo deportivo, la cultural y deportiva leonesa, porque además tenía muchísimos amigos que a la vez eran empresarios y que eran o habían sido directivos con él en la propia cultural. Líder de los empresarios leoneses durante años en la Cámara y en la Federación, su lucha por dar a conocer su idea de la empresa le lleva a ocupar cargos en las organizaciones nacionales. Durante 12 años estuvo presente en el Comité Ejecutivo de la COE y desde allí se convirtió en presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPIME. Europeísta convencido, su voz llega también a Europa, donde se convierte en miembro del Consejo Económico y Social. Entonces estábamos tratando de conseguir las mejores condiciones de negociación con la Unión Económica Europea. Y entonces ahora esto yo creo que es algo pues que a toro pasado hay que rendirle homenaje a todos los que han participado en todo ese empeño y llevar las definiciones de nuestras empresas a Europa y que nos comprendieran. Hizo también algo que yo quiero recuperar, ese trabajo por la lealtad entre nuestras organizaciones, la lealtad entre los empresarios pequeños y medianos y los grandes, la lealtad entre la organización CEPIME y COE, el trabajo en equipo, el trabajo en conjunto. Yo creo que eso lo hizo magníficamente. Empresa, deporte y también cultura. Durante años fue presidente del Diario de León, en una etapa convulsa. Era el tiempo en que llegó el cambio tecnológico a los periódicos de provincia, una transición que acabó con la desaparición de muchas cabeceras. No ocurre eso con el decano de la prensa leonesa, que a partir de entonces comienza un despegue sin precedentes. Años después de abandonar el diario, decide participar en la fundación de un nuevo medio impreso, La Crónica de León. Yo fui 11 años director de ese periódico, con él de consejero, y yo tengo que decir que pese a su discurso muchas veces radical, lo que había debajo de eso era un hombre entrañable, muy liberal, y que siempre defendió a la redacción cuando en los litigios razonables, normales,
lógicos que hay entre un director de periódico y una redacción y la propiedad del medio, ¿no? En su época empresarial en activo, pues llegó a situaciones críticas por el afán de no despedir a sus trabajadores. A esa gente que llevaba muchos años trabajando con su padre, porque él tenía una empresa familiar, y entonces llegó al borde del abismo para que la gente no se marchara. Capacidad de diálogo, defensor del valor de las alianzas, empresario de raza, hombre de carácter. Castilla y León ha perdido a un emprendedor, a uno de los padres de las organizaciones empresariales. A un luchador que buscó siempre el acuerdo, sabiendo que las empresas no son solo cifras, también son personas, eso que técnicamente muchos llaman el capital humano. Dicen que quien tiene un pueblo para pasar el fin de semana es un afortunado, pero si encima tiene una bodega subterránea donde refugiarse, es el no va más. Todas las zonas vitivinícolas de Castilla y León cuentan con este tipo de construcciones tradicionales. En algunas aún se elabora vino y no pocas meriendas, pero la mayoría se han dejado caer. Un proyecto de la Junta de Castilla y León pretende realizar un estudio de análisis y evaluación en algunos de los lugares donde mejor se conservan. Castilla y León Televisión ha bajado a las profundidades de dos localidades para buscar algún ejemplo y ha hablado con sus propietarios. Para ellos, una bodega subterránea es su mayor tesoro. Para cualquier desconocido, a primera vista parecerían simples cuevas o montones de piedras sin más, pero son el vínculo cultural, social y gastronómico de nuestros antepasados con nuestro presente y nuestro futuro. Castronuño y Baltanás, dos pueblos a tener en cuenta en Castilla y León que intentan mantener y conservar unos rincones antológicos, sus bodegas. Castronuño, provincia de Valladolid, tierra tradicionalmente vitivinícola, un cruce de caminos en el que confluyen hasta 3 denominaciones de origen, Rueda, Toro y Ribera del Duero. Repartidas por todo el casco urbano, actualmente quedan unas 70 bodegas, un patrimonio que no desean perder por nada del mundo. Sobre todo para que las culturas de los pueblos persistan, pues hay que visitar estos encantos que tenemos, que es de los que podemos disfrutar en el mundo rural, porque no tenemos otras cosas, lógicamente, los pueblos. Entonces, de esto es de lo que disfrutamos y de esto es de lo que podemos invitar al resto, a que no lo conozca, a que venga y serán bien atendidos en todo momento. Aquí hay que ponerse una chaqueta para bajar a almorzar como bajo yo todos los días, o casi todos los días, y luego merendar pues exactamente igual. Aquí tengo la mesa que es para los amigos y para mí. Aquí tengo un cachitín de mostrador, aquí tengo una vasija de agua para lavar los vasos y ahí tengo las pipas, que es donde hago yo el vino, de acero inoxidable y de plástico. Como veis, cada pocos metros ahí tenemos una, en la misma acera, en el mismo borde de la pared. Esto significa que en cada casa, o casi en todas las casas, hay una bodega. El pueblo está minado completamente. Estas sirven de respiradero para que las bodegas no se despeñen y al mismo tiempo sirven para echar las uvas cuando se vendimia. Esta es la zarcera que baja abajo donde la puerta y va con una goma justamente directamente a la cuba. Y el líquido ya va directamente a las cubas. Lolo nos enseña la suya, ha invertido muchas horas de mano de obra, nos cuenta, para dejarla bien rematada. Esta zona, que es el lagar, por aquí tiraban la uva por la zarcera que llaman, tiraban la uva aquí, esto hacía un vertiente
hacia donde ahora es la leñera, tiraban la uva aquí, aquí la pisaban y como hacía una vertiente a la gareta, que realmente era esta, al pisar la uva el líquido, el vino iba ahí lo cogían con cubos y lo echaban a las cubas. Yo venía todas las mañanas, hasta hace cosa de un año. Que me ha caído enferma la mujer y ya no vengo. Me escapo alguna vez. Pero entonces venía todos los días. Y los viernes y los sábados, entre el viernes y los domingos, siempre estaba ocupada. Aquí, todos los días, se podría decir, el año, todos. Esa leña que ves nada más a la entrada, hasta arriba. Y la han llenado 2 veces este año, con que mira lo que habrán quemado. Y de vez en cuando, cantando un fandango como el señor alcalde, que canta bien, pues eso es mejor todavía. Vete, mujer, y no te acuerdes más de mí, ni del santo de mi nombre, porque empiezo a ser feliz, ya te parezco otro hombre, desde que no pienso en ti. Es que además son sitios donde la gente se divierte, pasa. Ahora mismo va a venir una nieta mía, van a venir a merendar, que a lo mejor han visto los chicos ahí, ¿no? Bueno, pues ahora vienen a merendar ellos. A lo mejor pasado mañana venimos, estamos aquí nosotros. Bueno, o sea, que es el mejor sitio del mundo para esto, para estar y beber, tranquilos, no ponerte ya luego ya en carretera, como pasa la gente que anda ahora, dice, no, vamos a tal pueblo. Aquí se merienda, se bebe, a la cama. En el corazón del Cerrato palentino, Baltanás acoge y recoge el testigo cultural de cientos de años de historia. Quiere ser el referente en Castilla y León con el fin de mantener este importante y singular grupo arquitectónico. Lo que estamos intentando es contar con un plano, como si dijéramos, de todo el exterior de las bodegas, pero también del interior, de tal manera que podamos relacionar una construcción que es subterránea con el exterior donde se ubica y de esta manera empezar a plantearnos qué actuaciones son contrarias a su conservación y qué actuaciones son necesarias para mantenerlas. La Dirección General de Urbanismo de la Junta ya cuenta con las pautas a seguir para completar el estudio de documentación, análisis y evaluación de sus casi 400 bodegas. Tenemos uno de los mejores conjuntos de bodegas de Castilla y León, uno de tantos, pero realmente por uno hay que empezar y si es uno que es ejemplar y paradigmático, pues mejor que ninguno, ¿no? Muchos otros conjuntos en diferentes localidades han sufrido transformaciones más agresivas, pero la buena intención no siempre es beneficiosa. Aquí nos encontramos en un conjunto en el que se ha visto una sensibilidad del ayuntamiento y del pueblo y en líneas generales pues tiene un estado de conservación bastante bueno y que es lo que hace que nos puede servir de referencia para toda Castilla y León. Un grupo de investigación de la Universidad de Valladolid ya ha puesto en marcha un estudio minucioso. Quieren saber su estado verdadero y las necesidades de refuerzo que presentan. Desde luego hay relaciones de lateralidad entre unas y otras, de colateralidad, es decir, cuál es el vecino de al lado, pero como hay hasta 5 niveles diferentes en distintos estratos, hay algunas que cabalgan por encima de las inferiores y otras las inferiores que atraviesan niveles superiores. De tal modo que establecer cuál es la relación entre unas y otras es muy importante para garantizar el mantenimiento de ellas. En esta zona podemos observar cómo efectivamente cada bodega es una, pero todas ellas conforman una unidad. Vemos aquí una importante, muy grande, que se desarrolla en gran profundidad con muchas sisas profundas. Es más, en esta zona hemos detectado que finalmente en la última de ellas está cegado, de tal modo que en algunos casos hay un agujero tapado con un corcho de tinaje y quitando el corcho podemos ver a través de ese agujero la bodega del vecino. Aquí, por ejemplo, te escarbas un poquito, cavas un poquitín y te pasas a la del vecino. Un patrimonio muy poco conocido en sus elementos invisibles. Este levantamiento topográfico pionero en la comunidad ayudará a saber cómo son exactamente, a descubrir sus trazas y a ver los problemas que se producen entre propiedades. Bueno, decíamos sí que efectivamente las bodegas se mantienen vivas porque se usan y yo creo que bueno, aquí vamos a tener la oportunidad de ver a una gente que está merendando, usándolo, que os pueden contar muy bien cómo realmente se mantiene viva la tradición de las bodegas. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, que buenos aproveche, días. Ya veo que están ahí dándole bien. Pues aquí estamos dando. Yo que me he recorrido todo Castilla y León porque he estado por ahí haciendo los caminos de concentración parcelaria. Yo vine aquí, me casé hace 41 años y esto, dice la mujer que estoy chocho. Pues vengo de Valladolid y de aquí no salgo. Ahí arriba tengo la mía y bueno, y ahí pues soy feliz.
Quizás sea el bien más apreciado por todos los baltanasiegos. ¿Qué sería un verano sin bodega o una dura noche de invierno sin una buena hoguera? Partiendo de la bajada de escaleras, lo primero que se encuentra aquí es esta cocina, que es muy típica porque es antigua, es de lo más antiguo de todas las bodegas. Puede haber otro tipo de cocinas o merenderos, pero ya son más, digamos, de menos años. Y esto es lo típico de la bodega, el merendero, digamos, de toda la vida. Esto es, digamos, una montaña toda ella de arcilla-tierra, una arcilla especial. Esta, por ejemplo, igual pasa por debajo de 2 o 3 pisos de altura de otras bodegas. Pues esta posiblemente no es que haya visto muchas, pero es de las más, posiblemente sea de las más grandes. Según escritura, pues me parece que pone sobre 140 o 145 metros cuadrados debe ir. O pone en la escritura, vamos. Aquí tenemos el queso para que se cure de aquí de la fábrica de... Este, por ejemplo, es del Cerrato. Aquí tenemos un nicho, 2 nichos, 3, 4 nichos. Este vino es natural de aquí, de Baltanás. Aquí a la derecha hay otro nicho pequeñito que se comunicaban antes en otra bodega. Un poco más hacia adentro tenemos la gareta pequeñita y aquí hacemos 4.000 kilos de uva con prensa. Aquí tengo yo un humero donde tiro la uva que tiene 16 metros de altura. Otra de las características más autóctonas es mantener las puertas antiguas, sin ser herméticas. La ventilación es primordial para sanear la techumbre y las paredes y poder respirar cuando fermente el mosto. Aquí tenemos los garrafones donde sacamos de la cuba, sacamos a los garrafones. Y esto es un respiradero que es lo más importante de la bodega para que esté sana, para que se airee. Que habrá pues de 15 a 20 metros de altura habrá. Estamos aquí un poco más adentro de la bodega, que ya se va acabando, y aquí tenemos otras 4 cubas de vino de 14 cántaros, y ahora os voy a hacer cómo se bebe de la cuba. Se quita la tapa, se quita el plástico, y ahora esto es para que se airee el vino. Para que se airee. Muy rico, muy fresco y muy rico. Yo ahora mismo estoy metido en un lagar, donde se pueden hacer unos 3.000 cántaros de vino, en el lagar este. Tiene un descargadero que se tira por aquí, cae la uva aquí, y suele llegar a 1,5 metros de altura, la uva. Nosotros lo prensamos, echamos los tablones, subimos la piedra para arriba, para que prense. Y la viga va prensando la uva, y luego el mosto va cayendo por ahí a la pila. Y seguimos haciéndolo lo mismo que hace 100 años. Y luego también este ventilador le tenemos para el sentido que hay un tufo, que hay veces que tenemos que entrar con una vela, porque si se apaga la vela nos tenemos que mover para arriba, porque nos coge el tufo y nos morimos. Salones de diseño antiguo, comedores, cenadores y a veces simplemente lugar de reunión y de pequeños almuerzos. No se conoce el año en el que se puso la primera piedra, pero las interconexiones temporales nos hacen remontarnos en algunos casos a más de 6 siglos para calcular su nacimiento. No sé si siglo XIII, siglo XIV, podríamos incluso llegar a documentar algunas de las que se encuentran en la parte más alta del cerro. Esto es una reliquia, hay que hacer todo lo que podamos para que esto conservarlo porque bien por nuestros antepasados, porque nos han dejado una cosa buena y nosotros pues mantenerlo. Y tenemos 5 pisos de bodega, que esto no se ve en muchas partes, yo creo que del mundo. Yo creo que es que se debían de mantener las bodegas y cuidarlas y procurar arreglarlas y hacerlo lo mejor posible para que esto no desaparezca, porque si hacemos barbaridades puede desaparecer el día de mañana. Entre medias, las ovejas mantienen la hierba baja, segadores naturales que previenen incendios y abonan el terreno, pero lo más excepcional es su volumen y la homogeneidad del conjunto excavado, hasta 374, una cantidad muy elevada para la escasa población de apenas 1.400 habitantes. Un estudio que puede ser el primer paso para extrapolar a otros municipios de Castilla y León la herencia arquitectónica de estas excavaciones. Para algunos, su segunda casa, para otros, simplemente un lugar único y emblemático donde reposa la historia.
nuestros siguientes protagonistas no son actores profesionales, pero quién sabe si algún día lo conseguirán. 30 jóvenes, la mayoría con síndrome de Down, ruedan este mes su primera película en León. Al mando de su director, Chema Sarmiento, trabajan para que en unos meses su película se estrene en algún festival. Viene una chica adolescente, acerca a los espectadores lo difícil que resulta a veces hacerse mayor. Tienen entre 17 y 20 años, son chavales con síndrome de Down y todos con un mismo sueño, ver en la gran pantalla la película de la que son protagonistas. Viene una chica es una historia de amor, de encuentros y desencuentros, de amistad, pero siempre sobre la vida real, la de un mundo tan cercano al nuestro como a veces desconocido, la de ellos, jóvenes con historias igual que las nuestras, pero capaces de contarlas de otra manera. De amor, me muero. No te vayas, no te vayas. ¿Que tenemos que hablar? No, que me va a pegar. Que no te voy a pegar. ¿Cómo te voy a pegar? Ven, acércate. No, que no me fío. Ven. 2 horas de ensayo diarias para dar vida a este guión. Una obra dirigida por Chema Sarmiento y que narra los problemas típicos de un adolescente. Un guión guardado en el baúl de los recuerdos, pero que gracias al esfuerzo de todo un equipo, en pocos días comienza a rodarse. La aventura de un muchacho, de un chico cuya particularidad es que es un chico Down, toda la película pasa a través de su visión del mundo, y cómo las diferentes aventuras amorosas que va viviendo o que no puede llegar a vivir completamente, de él y de la gente que está a su alrededor, le va a ayudar a despertar, a hacer su nombre y a encontrar su sitio en la vida. No es un documental sobre el síndrome de Down, tampoco sobre los problemas a los que se enfrentan en esta sociedad. Es, según su director, simplemente una ficción. Una historia contada desde la figura de un adolescente, Tino, un joven de 17 años que sufre su primer fracaso amoroso. Es una secuencia seguramente una de las más difíciles de ensayar de la película. Cuando nuestro personaje principal, Tino, tiene su primer fracaso con la que es su amor platónico, que se llama Bego en la película, pues un amigo le aconseja que vaya a ver al cura, que conoce muy bien a Bego, y entonces se produce un malentendido entre uno y otro. Una película basada en la obra del escritor leonés Luis Mateo Díez, Los males menores, un libro de pequeños relatos ambientado en la década de 1950, pero adaptado ahora al siglo XXI. Es el primer papel de Borja en la gran pantalla, un burgalés que a través de su sonrisa ha conquistado a la cámara. Si estudio un poco en casa el guión y ensayo con Chema y con esto, bien, va a salir todo bien. Mis amigos cuando se enteraron me dicen que me querían ir a ver. Bueno, caballero Tino, te acercas a tu amada, os dais un abrazo y tú, Mina, dices tu frase. Borja comparte pantalla con una treintena de compañeros. Los ensayos se repiten una y otra vez, porque ninguno de ellos se había colocado nunca frente a la cámara. La obra de teatro tiene mucha importancia dentro de la película, porque nos va a servir para resolver el problema, el conflicto principal de la película, que es la rivalidad entre dos amigos. Y lo que no se había resuelto en la realidad se resuelve a través de la obra de teatro. Y tras la emoción de las jóvenes promesas está la de ellos, la de los padres. Sonrisas y emoción al ver a sus hijos crecer y también creer en ellos mismos. Una película que comienza a rodarse en septiembre y que seguramente podremos ver en próximos festivales. Entramado de emociones, sorpresas y desamores que definen una cinta donde la superación es la gran protagonista. breaking